Vivimos en una era de especialización en la que los economistas de hoy en día no solo se especializan en micro, macro, o dinero o trabajo, o metodología o historia o comercio o elección pública, o derecho y economía o ambientalismo o impuestos, o algo por el estilo. Pero se especializan en un área muy estrecha, digamos, del comercio internacional. Solo haces eso. Así que solo haces aranceles entre este país y ese país. Bueno, en esa área de especialización, Murray era realmente un experto en todos ellos y era lo más sorprendente. Su artículo sobre la contaminación del aire, creo, fue lo mejor que se haya escrito en economía ambiental y así sucesivamente. No es solo que supiera pequeñas cosas de economía en las diversas partes de la economía, sino que era un experto y una luz guía en casi todas ellas. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo con él. Bueno, hay varias cosas en las que no estoy de acuerdo con Marianne. Uno de ellos apareció en la película donde dijo que el renacimiento del austrianismo se produjo en 1974, cuando comenzó la conferencia Sotro y Altan y éramos unos 30 niños. Yo era un niño entonces, es difícil para ti darte cuenta, pero sabes, una vez fui joven y era un niño y tuvimos esta conferencia de Ero y Altan y debemos haber sido 30 o 40 de nosotros, niños. Y luego estaban Murray, Israel Kerzner y Ludwig Lackmann, que eran los profesores. Una cosa sucedió en el 74 y la otra fue que Hayek ganó su premio Nobel. Y oíste a Murray decir que esto es parte del Renacimiento. Creo que Murray se equivocó en esto, y creo que Joe Solano tenía mucha más razón en su reciente artículo. No sé si está publicado o no, pero dio un discurso al respecto y podría volver a dar eso cuando dijo que el verdadero renacimiento de la economía austriaca no llegó en el 74, sino en el 62. 62 fue la publicación de Mann, Economy and the State, y él hizo la pregunta, bueno, ¿cómo es que hubo 35 profesores jóvenes como yo y estudiantes de posgrado que vinieron a Walton? ¿De dónde vienen? Ya sabes, si hubieran venido, porque en un momento Mises y Hayek pensaron que el austrianismo terminaría con ellos. Entonces, en mi opinión, Murray es realmente la banda unipersonal responsable del renacimiento de la economía austriaca. El artículo de Joe Solano es absolutamente magnífico. Murray se equivocó en esto, pero no era solo un economista austriaco. El gran economista austriaco. Iría tan lejos como para decir que no solo era un libertario, sino el libertario más grande que jamás se haya libertarizado. Supongo que su libro, La ética de la libertad para la nueva libertad, el poder y el mercado son solo magníficos monumentos al edificio libertario. También fue historiador. La inflación o la depresión de 1819, su serie de historias sobre Estados Unidos, su historia del pensamiento, su revisionismo, su teoría de la conspiración. Es un historiador por excelencia. Si solo fuera un historiador, o solo un libertario, o solo un austriaco, habría hecho una contribución magnífica. Pero él era todos estos tres, además, era el principal teórico anarquista. También era un bon vivant. Incluso Buckley, que no era fan de Murray, solía hablar de Murray en su Murray Band, y se puede ver en su charla que acabamos de escuchar eso. ¿Sabes? Es solo un tipo risueño y feliz. ¿Sabes? Antes de conocerlo, cuando leía las cosas, lo lanzaba como a las 6:05 y tenía una ametralladora aquí y tal vez una lanza allí. Algo así como un tipo de poder negro, y luego conoces a estos pequeños guías gordos y risueños. Lo más asombroso. También era carpintero, activista, estaba en el Partido de la Paz y la Libertad, el Partido Libertario. Un estratega, un constructor de movimientos por excelencia, como se puede ver en sus contribuciones al Instituto Mises. También es un autor muy prolífico. Si apilas todas sus publicaciones una al lado de la otra, se extienden por no sé si yardas o metros o lo que sea. Recuerdo una vez cuando era un muchacho joven y solía llevar un registro de cuántas páginas podía escribir al día. Y si escribiera 5 páginas al día, diría, de acuerdo, lo hiciste bastante bien. Esto sería, ya sabes, una página de 300 palabras. Así que serían 1500 palabras. Y le dije, está bien, bastante bien. De vez en cuando hago 10 o tal vez 15 páginas. Un día me levanté temprano en la mañana y trabajé desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana siguiente. E hice 23 páginas y esto fue increíble. Ya sabes, casi un 50% más que mi récord anterior. Ahora que soy un viejo Dafar, no hago un seguimiento y no puedo recordar todo eso. Pero hice un seguimiento de cuántas páginas y me sentía bastante snorkel. Así que llamé al hombre, Murray, y le dije, bueno, ¿cuántas páginas puedes hacer en un día? Ahora no estaba comparando calidad, solo cantidad. Y Murray me dará, ¿quién cuenta? Y luego persisto. Fui muy persistente, y todavía, soy bastante persistente. E insistí. No, tienes que decírmelo. ¿Y sabes lo que dijo? Dijo 8 páginas por hora.
Así que en mi mejor día de nuevo, olvídate de la calidad. Estamos hablando de 20 en mi mejor día a las 4. Y me llevó desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la mañana siguiente. Hice casi 3 de sus horas y él hace cosas del primer draft. Quiero decir, ya sabes, una vez que ha terminado con eso. Hay X, pero es él quien está pensando y luego lo envía para que se publique. No es de extrañar. Quiero decir, un buen mecanógrafo probablemente pueda vencerlo. Quiero decir, un buen mecanógrafo, ya sabes, 100 palabras por minuto, probablemente podrías hacer más de 8. Pero está creando cosas, ya sabes. Es que, no sé dónde está. Está canalizado a alguien de arriba, supongo. De acuerdo, algunas experiencias. Conocí a Murray por primera vez en 1966. Fui a su apartamento y su apartamento era solo una experiencia propia. Había libros por todas partes. Quiero decir, la mayoría de la gente tiene estanterías por todas partes. Los tenía, creo que en el techo. No, no los tenía en los techos, pero los tenía, ya sabes, arriba y abajo de cada pared. Caminas así porque sí, las estanterías que te persiguen y montones de libros por todas partes. Fue lo más asombroso. Me convirtió al anarquismo unos 10 minutos. Yo era una especie de pinco de gobierno limitado, pero lo que hizo principalmente fue usar mis propios argumentos en mi contra. Como diría, bueno, la razón por la que deberíamos privatizar la oficina de correos es porque, si haces un buen trabajo, ganas dinero y expandes tu base de operaciones, y si haces un mal trabajo, pierdes y te declaras en bancarrota. Y esto elimina la ineficiencia. Y Murray dijo, sí, pero ¿por qué no se puede aplicar a la policía y los tribunales y los ejércitos y lo que sea? Y de repente la bombilla se encendió sobre mi cabeza. Fue la conversión más mágica. No, serpientes, no, nada de eso. Fue solo una conversión rápida. La historia revisionista tomó algunos meses. Tuve que leer muchos libros. ¿Sabes? Me pareció raro. El anarquismo también me parecía raro antes de conocerlo. Pero la historia revisionista. Tuve que leer algunos libros sobre la bomba H y por qué la lanzamos. La idea era enviar un aviso a los rusos. No tenía mucho que ver con los japoneses. No soy historiador. No soy un historiador profesional. Tengo bastantes problemas con la economía, pero ese era uno de mis intereses. Me tomó años salir de la economía neoclásica. Acababa de obtener mi doctorado y tenía un gran interés en las curvas de indiferencia y en las matrices y en las regresiones y todo tipo de cosas. Y no estaba muy abierto a eso. Pero quiero decir, yo veía a Murray como una especie de Mozart en términos de todas estas cosas libertarias y anarquistas. Pero el austrianismo me llevó mucho, mucho tiempo conseguirlo. Quería mencionar a otras personas en la multitud de la sala de estar porque la sala de estar era parte de la historia de Murray. La gente que tengo aparte de su esposa, Joy Leonard Lee Joe Pedon. Ahora, algunos de ustedes pueden conocer algunas de estas personas. Algunos de ellos están con nosotros. Algunos de ellos han fallecido. Algunos de ellos no están en el Instituto de Medios. Algunos de ellos son Leonard Lee Joe Pedon, Ron Hamway, Ralph Reiko, Bob Smith, Walter Graindar, que es mi propio gurú personal, una especie de segundo a Murray, Larry Moss, Jerry Wallace, Jerry O'Driscoll, Mario Rizzo, Joe Salerno, Roy Charles, padre, James Sadowski, S.J.I., Juri Tuxil en aquellos días. Si yo, Murray, no te conocíamos, no eras un libertario. Porque conocíamos a todos los libertarios y no había tantos, y si no te conocíamos, no eras austriaco. Ahora hay grupos enteros de los que nunca he oído hablar. Es lo más sorprendente ver el florecimiento de la misma desde 1966, cuando realmente me inicié en esto. Permítanme relatar algunos episodios de mi propia historia personal. Uno es este viaje que hice con mi primera esposa de la que me he divorciado por muchos años y mi amigo Jerry Wallo. Y lo que hizo Murray es que nos dio listas de personas que son libertarias o austriacas en varias ciudades como Chicago, St. Louis, Denver, Los Ángeles, San Francisco. Solo recuerdo a dos de las personas que conocí entonces. Uno era Dick Liman de Top Dog en San Francisco y el otro era Wilson Clark, que murió demasiado joven. Pero, ¿qué pasó? Lo que recuerdo mucho es que Murray nos daba 4 o 5 nombres de personas en Chicago que eran todos libertarios y nunca se enteraron el uno del otro. Y éramos como los Johnny Appleseeds, ya sabes, invitándolos a todos a cenar y luego se encontrarían y dirían, ¿qué? Eres un libertario, eres de Chicago, vaya. Y soy una especie de yenta. Eso es, ya sabes, no lo sé, el Yiddish aquí es un poco débil, pero presenta gente y chismes y esas cosas. Y como la última vez que estuve aquí, había dos tipos de Fénix que nunca habían oído hablar de Mark Victor, que es un libertario que da conferencias allí.
Así que les envié un correo electrónico a cada uno y, en un verdadero estilo libertario, les ordené que interactuaran entre sí. Quiero decir, este libertario está bien en teoría, pero ya sabes, la agresión desnuda es donde está. Otro fue el caso de Murray Bookchin. Murray Bookchin era una especie de sandía marxista, verde por fuera, roja por dentro. Y de alguna manera, Murray Bookchin y Murray Roseberg se conocieron y compartieron muchas cosas. Pero ya sabes, era una maldita comedia por el amor de Dios y eso no le fue demasiado bien. Hubo algunas reuniones y luego se portaron. El siguiente que quería mencionar es Carl Hess. Ahora, cuando conocimos a Carl Hess, era un escritor de discursos de Gould-Buttar. Creo que fue parcialmente responsable del magnífico Gould-Buttar, que es la defensa de la libertad. El extremismo en defensa de la libertad no es un vicio. La moderación en la búsqueda de la justicia no es, ya sabes, ninguna virtud. Así que cuando lo conocimos por primera vez, ya sabes, es como, ya sabes, el elefante y el ratón. Y el ratón está sentado en la espalda del elefante, y pasan por este puente y el puente comienza a balancearse. Y luego el ratón dice, chico, hicimos que el puente se balanceara. Bueno, Murray y yo. Nunca adivinarás qué animal era yo. Conocimos a Carl Hess. Y cuando conocimos a Carl Hess, era una especie de extremo derecho. Y bajo la magia de Murray, ya sabes, hablas de la magia del mercado, pero está la magia de Murray. Prácticamente convirtió a Carl Hess en un libertario, libertario puro. Solo esto estaba haciendo lo suyo, ¿qué era eso? El Penthouse, creo que fue una Playboy, una entrevista de Penthouse Playboy, que fue muy, muy libertaria. Y entonces Carl empezó. Vino de la derecha, supongo que este es tu derecho, y llegó al centro del anarquismo libertario moderado. Ya sabes, nada extremo aquí, y luego se alejó a la izquierda. Y recuerdo que su primer movimiento a la izquierda fue que estábamos teniendo esta conferencia de académicos libertarios y también hubo una protesta en Fort Dix, que estaba al otro lado del río Hudson en Nueva Jersey. Y Carl llevó a la mitad de la gente a Fort Dix para protestar. Y la implicación era, quiero decir, que esto no era del todo malo. Quiero decir, ya sabes, la guerra es, ya sabes, fue la guerra de Vietnam. Pero el punto de Murray era, miren lo que estamos haciendo aquí, la conferencia de académicos libertarios. Eso también es importante. Y si quieres marchar en Fort Dix, marcha en tu propio tiempo. No arruines nuestra conferencia, que solo podemos tener una vez al año porque tenemos muy pocos fondos y lo apreciamos. Esto también es importante, que la contribución intelectual a la lucha es crucial. Y sabes, solo ser un cuerpo más junto con un montón de hippies no va a hacer mucho. Recuerdo que tenían estas protestas contra la guerra y ya sabes, los izquierdistas nos sacaron de Vietnam. Y recuerdo que había un grupo en la Universidad de Fordham y tuvieron que sacarnos del Bronx. Esto hizo sonreír a Murray. Estas eran las personas a las que estaba influyendo, ya sabes, un poco más radicales que la de Vietnam. Otra persona que conocí en los primeros días, es Roger Garrison. ¿Está aquí ahora? Bueno, puedo decir lo que quiera. Murray era el tipo de persona que se levantaba a las 3 de la tarde y se iba a dormir alrededor de las 6 de la mañana. Así que Roger Garrison vino y, ya sabes, vino a las 9 en punto más o menos y quería mostrarnos sus cosas, que luego se convirtieron en su libro sobre el triángulo. Y ya sabes, mostrando a la corriente principal cómo puedes poner el ciclo económico en forma geométrica. Y debe haber sido 11:30 y Roger comienza a hacer movimientos como si estuviera listo para irse. Porque ya sabes, son las 11:30 y la mayoría de las veces tienes una cena o algo así. 1130 el anfitrión quiere prepararse y Murray está horrorizado. ¿Por qué te vas? Bueno, ya sabes, Puerto de... Roger estaba medio dormido. Y ya sabes, no, cuéntanos tus cosas. Así que alrededor de la medianoche o la 1 de la mañana, Roger nos está dando sus cosas con los triángulos y esas cosas. Así que solo una experiencia más interesante que tuve con Murray. Otro fue el no lo sé, Louis, ¿se te permite mencionar el nombre del multimillonario hoy en día, o sigue siendo así? ¿Perdón? Oh, de acuerdo. Bueno, el tipo pulpo se llamaba Charles Koch. ¿Y a quién se le ocurrió el nombre de Actapes? Sam Conkin, creo que lo fue. Y nuestra experiencia.
Murray mencionó al multimillonario, no mencionó su nombre. Sabes, muchas veces lo que Murray dijo sobre Macy's es cierto para Murray. Lo que Koch realmente estaba tratando de hacer en esos días era tener una economía austríaca sin usted sabe quién. Y ya sabes, quién era Macy's, porque a Milton Friedman no le gustaba Macy's, porque Macy's una vez lo llamó socialista. Y Milton no acepta. Milton no tiene la amabilidad de llamar al socialista. Cree que es demasiado extremo. Bueno, el último esfuerzo por parte de estas personas es tener una economía austríaca sin usted sabe quién. Pero ahora sabes quién no es Macy's, sino Murray. Así que esto es solo otra indicación de, ya sabes, ciertas personas que están bajo la influencia o bajo la influencia del CEO, pulpo. Otro episodio interesante surgió con Murray uniéndose a estos diversos grupos. Una vez nos unimos a este grupo llamado Partido de la Paz y la Libertad. Partido de la Paz y la Libertad. Era joven e inocente. Créeme, todo es culpa de Murray. ¿Qué pasó? Había tres grupos. Había un gigantesco socialista democrático, los mencheviques, y luego estaba el trabajo progresista. Estos eran los maoístas, y luego éramos unos 10 libertarios. Y había cientos y cientos de socialistas demócratas y tal vez 100 laboristas progresistas. Y unos 8 o 10 de nosotros. Así que, naturalmente, nos aliamos con el trabajo progresista y tuvimos un caucus unido. Ahora, por cierto, estoy haciendo mi tesis doctoral sobre el control de alquileres. Hay una luz lateral. Así que tuvimos este caucus. Y sabes, si eres parte de un caucus, tienes que comprometerte. Así que entramos. De alguna manera Murray inventó esta cosa de la que teníamos que salir. ¿Contra qué iba? A favor del control de alquileres, pero en contra, pero también a favor del patrón oro. ¿Lo entiendes? Entonces, ya sabes, ahora estamos teniendo la votación, ya sabes, deberíamos tener control de alquileres. Y Murray, ya sabes, está tratando de saberlo. Lo digo, ya sabes, se me ordena decir que sí. Y ahora que los trabajadores progresistas tienen que favorecer el patrón oro, y Murray les está explicando, ya sabes, esto va en contra de los capitalistas internacionales o algo así. Y se enamoraron de él. Realmente tenías que estar allí para apreciar la locura absoluta de nosotros alineados con los maoístas. Era solo que, era una tontería. Pero, ya sabes, yo era joven y estaba enamorada en cierto sentido. Quiero decir, solo éramos buenos amigos. Pero sabes, yo veneraba a Murray. Yo no me avergüenzo de ello, todavía lo hago en cierto sentido. Pero Murray era el tipo de persona con la que podías estar en desacuerdo. Y hablaré de algunos de mis desacuerdos con él más adelante. Otro fue el inicio de la revista, no la revista de estudios libertarios, el Centro de Estudios Libertarios. Comenzamos con un grupo de personas y yo estaba en la junta directiva. Murray estaba en el tablero y nos sentábamos alrededor de una larga mesa en Manhattan y salíamos con folletos de Cieles. Fue interesante ver a Murray como miembro de la junta. No fue tan divertido, pero debo mencionar que es parte de mi experiencia con Murray. Vale, algunas cosas más personales. Tengo el privilegio de asistir a la última sesión de Macy's en NYU. Murray nos llevó a un grupo de nosotros allí, y en ese momento Macy's era un hombre pequeño y sabio. Apenas se le oía, no podía hablar demasiado alto, no podía escuchar a Percy Gray con una gran voz retumbante gritándole al oído a Macy's cuáles eran las preguntas, y luego Macy's respondía. Realmente no significó mucho para mí, apenas podía escucharlo, pero sentí que estaba en presencia de la grandeza y podía decirles a mis nietos y a ustedes que estaba en la última sesión del seminario Macy's en la Universidad de Nueva York. Así que es una forma de conectarte bien a través de mí. Es decir, supongo que si tienes una determinada mentalidad, puedes apreciar la conexión entre varias épocas en nuestro movimiento. Murray era un jugador de riesgo empedernido. Ya sabes lo que es el riesgo, ya sabes, la toma del mundo. Y Murray solía decir, bueno, la gente común que lo interpreta, ya sabes, están un poco avergonzados, se disculpan. Pero nosotros, los anarquistas, podemos conquistar el mundo con gran entusiasmo. Y Murray siempre tuvo la opinión de que la defensa siempre era favorecida porque lucharían más duro por su territorio. Quiero decir, aquí tenemos un análisis de riesgo de lo que está sucediendo en Irak. Ya sabes, cuando un país ataca al otro, Murray apoyaría a la defensa porque, ya sabes, así era.
Juro que solía tener calambres estomacales y no era por la comida. Yo era un cocinero magnífico. Tengo calambres estomacales por reírme. Murray nos tenía empuntadas una y otra vez. Podías ver un poco de eso en esa cinta que acabas de ver. Pero en su sala de estar realmente estabas en riesgo de vida y extremidades. O al menos el estómago si tienes calambres estomacales por reírte. Eran el tipo de personas contra las que mi madre me advirtió. Se quedaron despiertos hasta tarde. A Mavi no le gustaba eso. Bebieron alcohol. Alcohol. Bebieron, quiero decir, ¿estaban gordos? Debo haber ganado 40 libras. Y cuando me quejaba, Murray decía, cada caloría dice sí a la vida. Mowglock dijo filosofía. Esa era su opinión de todo esto. Fulu, así lo veía ella. Por cierto, Murray es un conciliador. ¿Sabes? Habla mucho sobre no hacer concesiones. Murray es un comprometido y una vez lo atrapé comprometiéndose. Una vez dijo que aceptaría como programa provisional el presupuesto de George Washington. Así que sí, lo tengo ahí. No puede decir eso, ya sabes, como cuando Murray estaba explicando por qué Jesús fue rechazado y dijo que no se comprometía. Es casi como si estuviera hablando de sí mismo, con esta posible excepción del presupuesto de George Washington, que era solo una cosa provisional para mostrar su moderación. Realmente era intransigente. Nunca estaba amargado, justo lo que dijo sobre Maísis. Siempre estaba alegre. Nunca tuvo un puesto universitario de prestigio. Con disculpas a la UNLV, no es Harvard a donde realmente pertenecía. Era como Maísis. Los paralelismos son fuertes. Tampoco tuvieron una gran acogida por parte de la corriente principal. Fue enormemente paciente conmigo. Todos dicen que era cruel, desagradable e intolerante. Fue muy paciente conmigo. ¿Qué pasó en un día típico? Leería El estado del hombre. ¿Recuerda que era un niño? Tenía 2526. Había leído El estado del hombre y me estaba dejando boquiabierto. Esto fue algo realmente magnífico. Era como Mozart. Y entonces supe que vería a Murray por la noche para una de sus veladas y me di cuenta de que en realidad me hablaría. Fue una locura. Nunca había hecho nada. Yo era un chico joven y tonto. Tuve un gran problema de doctorado. No hice nada. El gran hombre en realidad me hablaba. Solo era un joven pop. Él. Más tarde me di cuenta de que solo quería ser amigo. Pero no podía ser amigo mío. Vamos, sé real. Eso es una locura. Es como, ya sabes, ser amigo de Bachler o Vivaldi o Handel u otra de mis personas favoritas de la música. Así que decidí que tenía que ser digno. ¿Cómo podría ser digno de la atención del gran hombre? Bueno, lárgate de él. No preguntes, es mi propia personalidad, ser digno. Tenía un programa en el que estaba, ya sabes, leyendo estas cosas en serio, y lo criticaba. Una vez tenía la foto de Maísis en la pared. Así que lo critiqué por eso porque Maísis no era anarquista. Era débil en esto o aquello, y Murray solo sonrió. Era muy tolerante conmigo. Otra cosa con la que estuvimos en desacuerdo durante mucho tiempo cuando lo conocí por primera vez fue este tema de la esclavitud voluntaria y la inalienabilidad. Tengo un artículo, creo que está publicado en el último Journal of Libertarian Studies en el que ataque a un montón de gente y estoy seguro de que me responderán. Lo que indica que no es un culto, ya sabes, solo lo tenemos, somos buenos amigos y solía molestarlo por eso. ¿Cómo se obtiene la esclavitud voluntaria? Lo siento, ¿cómo consigues la esclavitud voluntaria? ¿Cómo lo consigues? Parece un oxímoron, ¿no? Fuera. Estoy bromeando, estoy bromeando. No tenía intención de entrar en esto. Se suponía que esto no era sustantivo, pero como usted pregunta, supongo que puedo responder. Y de nuevo, esta es una opinión impopular en nuestros círculos. La única otra persona con credenciales libertarias que he encontrado que está de acuerdo conmigo en esto es Robert Nozick, y tengo muchas críticas para él, así que no estoy usando esto como un argumento de autoridad. Creo que se equivocó en muchas cosas, pero era un tipo brillante. El argumento es el siguiente: Dawn es un tipo muy rico y hace tiempo que quería que yo fuera su esclava. Está metido en eso, le gustan los látigos y esas cosas. Y mi hijo tiene esta terrible enfermedad y afortunadamente hay una cura para ella.
Pero cuesta $5 millones y soy pobre y no tengo el dinero. Así que voy a Dawn y le digo, mira, Dawn, dame $5 millones y tomaré los 5 millones y se los daré a los médicos de mi hijo porque valoro su vida más que mi libertad. Y luego me convierto en un esclavo. Y luego, cada vez que me pongo astuto, Dawn me azota. Ahora, la gente común podría llamar a eso sal y pimienta, pero yo lo llamaría esclavitud voluntaria. Es decir, es un acuerdo contractual de esclavos. Así que este es, ya sabes, el tipo de explicación. Realmente no quiero entrar en defender esto y atacarlo. Ese es un tema largo y sustantivo y se supone que debemos ser ligeros aquí, ya sabes, solo dar reminiscencias. Pero lo que haría es molestarlos en esto. Era simplemente insufrible. Tenía, no lo sé, sentido. Algunas personas dirían que no tengo ningún sentido, pero ese es otro tema. Pero el punto es que él era dulce conmigo. Él, ya sabes, no estaría de acuerdo y, a veces, intentaría cambiar de tema. Era como un bulldog, no lo dejaría ir. Pero ya sabes, fuimos amigos durante muchos años. Entonces, cuando la gente dice eso, sabes que es desagradable. Es algo así como lo que dijo sobre Maísis. La gente dice que Maísis era desagradable y Snorkel y Murray nunca conoció a ese tipo de Maísis. Bueno, nunca conocí a ese tipo de Murray. Murray era como un niño en Navidad. No me eligieron como... Por cierto, no solo soy el único coautor, sino que soy uno de los 4 coleatars con Murray. Los otros 3 son Leonard Liggio y George Tracy en izquierda y derecha, y Ronald Ladosi en el libro. También fui coeditora con el de la Review of Austrian Economics. No fui la primera opción. Lo que sucedió fue que alguien más fue elegido para ser el asociado o el editor asistente o el coleatar o lo que sea. Y hay que recordar que estos fueron los años en que el pulpo se había negado. Le habían dicho a Lou, no puedes hacer esto y esto es malvado, y hubo un boicot contra nosotros. Así que no solo la esposa del emperador tenía que ser pura, sino que ella o él tenían que ser vistos como puros. Puro en este caso significaba un diario de árbitro. Arbitrado significa que lo envías a los árbitros y estás obligado o guiado en gran medida por lo que dice. Murray conseguía una transcripción y empezaba a garabatear en ella porque era como un niño. Dijo, Hup, de Dugu, conseguimos un artículo para nuestro diario y empezó a garabatear en él. Y le diría que extendiera la mano y fuera así. Y le dije, no puedes hacer eso, ya sabes. Déjame hacer algunas copias entonces. Puedes garabatear todo lo que quieras. Pero no era que no quisiera tener un periodista árbitro, solo que no podía resistirse a poner sus manos en los periódicos. Así que tenía, ya sabes, un gran respeto por él, su integridad. Pero sabía que de alguna manera era como un niño, no pudiste detenerlo. Así que, ya sabes, le dijimos a la secretaria, no lees originales. Ya sabes, dar copias. Y entonces nació la revisión de la economía austriaca. La situación con la Review of Austrian Economics es que ahora está bajo la dirección de P.T. Becky. Pero el Quarterly Journal of Austrian Economics se hizo cargo de donde lo dejó la Review of Austrian Economics. Así que la forma en que me gusta pensar es que nuestra revista austriaca es la revisión de la economía austriaca durante los primeros 8 o 10 años, y luego la revista trimestral de economía austriaca, que fue una revista sucesora. ¿Qué más tengo aquí? La única otra cosa que tengo, y luego, si la gente tiene preguntas, me encantaría responder. Fui una vez a esta reunión de la reunión anual de la Asociación de Economía del Estado de Nueva York en Geneseo, Nueva York, y fui el comentarista de Murray y su artículo fue sobre qué era. Sobre el valor, la libertad y la economía. Cada uno de nosotros tenía un artículo y yo era el suyo y él era el mío. Discútalo y los critiqué en algo en público frente a esta conferencia. Me olvido de lo que era, algo así. Dijo que el reglamento era solo así de amplio y yo dije que era más amplio. Y él solo dijo, bueno, acepto esa crítica, y esto se hizo frente a otros profesores en una conferencia académica. Solo una indicación más de qué tipo de persona era. Y sabes, nunca hubo resentimiento ni nada de eso. Estaba un poco orgulloso de mí, que es más o menos la actitud que Murray tuvo con el argumento de Hans Haapa. De un argumento que, en mi opinión, trascendió lo que hizo Murray. Y en lugar de simplemente decir la verdad, bueno, sabes que eres malvado porque estás trascendiendo él. Murray fue el más cálido partidario de Hans en este argumento de Argument Business. Creo que el artículo de Stefan Kinsella sobre propiedad intelectual salió después de la muerte de Murray, pero no lo estoy. Y este es un artículo magnífico. Ganó el premio al mejor artículo de revista en el Journal of Libertarian Studies durante los últimos 2 o 3 años o algo así. Fue solo una muestra de lo que Murray tenía que decir sobre la propiedad intelectual. Y sé que si Murray hubiera estado aquí,
se habría reído o, ya sabes, destrozado por su error y habría dado la bienvenida a este tipo de idea. Ese es el tipo de persona que Murray era. Y esa es mi opinión de Murray y de mí. Bueno, la película comienza a las 8 y creo que deberíamos irnos en 5 o 10 minutos. Así que deja un descanso de 15 minutos. Pero si hay alguna pregunta, me encantaría dar más detalles. Sí, informé. Puedes pedirle a Jeff Tucker que me lo diga. SR presidente, de verdad que sí. De acuerdo, debería comenzar diciendo, realmente desearía que me dieras whisky escocés en lugar de cerveza porque va a hacer las piedras. Hubiera hecho que las piedras dolieran mucho menos después de preguntar esto. De acuerdo, deviante sobre esto, pero los austriacos parecen criticar por completo a los economistas neoclásicos porque usan mucho las matemáticas, pero parece que su mayor problema con el uso de las matemáticas que usan es que es el mismo que con el problema de la teoría del caos. No puedes tener una resolución infinita. En otras palabras, en realidad no se puede predecir el futuro, y así, la mayoría de los economistas austriacos parecen tener una formación matemática muy sólida. Y así, y usando sus prioridades lógicas creo que estarían a la vanguardia con el uso de las matemáticas para probar nuevas teorías y también comprender mejor los eventos históricos anteriores. Bueno, permítame decir lo siguiente al respecto. Uno, en primer lugar, no creo que nosotros, hablando por mis colegas, o yo hablando solo por mí mismo, golpemos a los neoclásicos en todo. La forma en que lo veo. Aquí está el austrianismo y aquí el neoclasicismo. Y hay una superposición y estamos de acuerdo con ellos en estas cosas. Murray solía decir, el sonido de Milton Friedman es una muñeca en el control de alquileres. Es magnífico con el salario mínimo. Es genial en los sindicatos. Es maravilloso en las tarifas. Pero en lugar de hablar de esas cosas, habla de cosas de aquí. Bueno, no estamos de acuerdo con ellos en temas como el dinero, la educación y cosas por el estilo. Pero hay vastas áreas y no quiero decir que tengan nada que ver con el tamaño de las cosas. Es difícil cuantificar esto, pero hay vastas áreas en las que estamos de acuerdo al menos con las implicaciones de las políticas públicas e incluso con el análisis económico del control de alquileres o el salario mínimo con la oferta y la demanda. La segunda cosa que saco de su pregunta, esto está un poco fuera de tema, pero lo que diablo nos estamos divirtiendo es la relación austriaca con las matemáticas y la econometría. Ahora hay dos escuelas de pensamiento sobre esto. Jeffer Benner está en el otro lado de esto de mí, y no sé cómo están las otras personas. Pero mi punto de vista es que no hay nada intrínsecamente malo con la econometría o la economía matemática. Tomemos las regresiones econométricas. Es más bien la interpretación que le das a estas cosas. La forma en que lo ven es que la econometría va a probar la teoría apodíctica. Por ejemplo, si te cambio este bolígrafo por tu cerveza, digo que esto significa que evaluamos estas cosas en direcciones opuestas. Y me gusta lo que tienes más que a mí, y te gusta lo que tengo más que a ti. Esa es la teoría axiomática predictiva. Y esta gente quiere ir a probarlo. Bueno, vamos, dame un descanso. No hay forma de probar eso si realmente entiendes lo que está pasando. Ninguna prueba, pero podrías ilustrar esto de varias maneras. Y en mi propio trabajo sobre el control de alquileres, hice regresiones econométricas. Ahora, cuando lo hice, pensé que realmente estaba probando la teoría. Lo cual es tonto porque cada vez, ya sabes, cada vez que me equivoqué. ¿Sabes cuándo salió mal la señal? De acuerdo, tenemos que masajear esos datos. Oh, cínico. No. Gary Becker fue mi asesor de tesis. Y cada vez que el letrero salía mal, Gary Becker decía, oh, Block, mi joven genio, está abierto a girar. No. Cada vez que la señal salía mal, decía, Block, imbécil, sal y hazlo de nuevo hasta que lo hagas bien. Bueno, ¿qué tipo de prueba es esa? Quiero decir, sabemos cómo debe ser el letrero. Cuanto más control del alquiler, más pésima es la vivienda, ¿verdad? Así que esta es una ilustración. Y tal vez no soy tan extremista como debería ser, pero no veo nada de malo en ilustrar esto. Hay ciertas personas, ya sabes, con mi libro Defendiendo lo Indefendible, muchas de las críticas fueron, bueno, esto es demasiado radical. Necesitas un estómago de hierro fundido y apagarás a más personas de las que conviertes. Y mi punto de vista es que soy un individualista metodológico en todo.
incluida la conversión de personas. Y sí, para la mayoría de las personas, necesitan este proceso lento y gradual para destetarlos a la libertad. Mientras que ese libro es como una bofetada en la cara con un pez mojado o algo así. Pero mi opinión es, bueno, funciona con algunas personas y he tenido éxito con eso. A veces lo uso en mis clases. A veces conozco trazos tan diferentes para personas diferentes. Y también he hecho cosas econométricas recientemente sobre la comparación de la libertad económica en varios países con Wharton y Lawson, y lo encontramos. Sorprendentemente, obtuvimos las señales correctas de que cuanta más libertad económica tienes, más riqueza tienes. Pero algunas personas están convencidas por eso y no pueden ser convencidas por nada más. Toda esta teoría aireada, basura teórica sobre que la libertad es beneficiosa continúa. Entonces, para esas personas, ¿qué tiene de malo eso? Ahora, hay ciertos puristas que dicen que no deberías hacerlo. Creo que se equivocan. Tal vez otros miembros de la facultad hablen de eso, pero en mi humilde opinión, la crítica austriaca de la estadística y la economía no es intrínseca. Es más bien de interpretación y uso. No creemos que pueda probar teorías, pero ciertamente puede ilustrarlas, al menos en mi opinión. Todo lo comparten. Hablando de defender lo indefendible, ¿qué te inspiró a escribir ese libro? Ahora es solo escribir. Termina describiendo una bofetada en la cara de un pez frío. No puedo. Bueno, lo que pasó es que estaba escribiendo mi disertación y la odiaba. Lo fue. Era aburrido. Oh, fue horrible. Era como tirar de los dientes. Pero ya sabes, hubo la guerra en Vietnam y no quería ir a que me dispararan por la retaguardia. Así que me quedé con eso. Y para motivarme, dije, oh, mira, si solo haces esta regresión, te lo prometo, tengo estos internos. En realidad no soy psicótico, pero ya sabes, tengo estas discusiones internas conmigo mismo. Y me prometí a mí mismo que si hacía tanto en la disertación, podría tener un día entero para hacer lo que quisiera y pervertir lo que soy. ¿Sabes? Lo que quería era escribir sobre el gran tipo que era el proxeneta o algo así. Así que al final de la disertación tenía unos 30 artículos o 40 artículos. Me olvido de cuántos de ustedes saben el gran tipo que es el chantajista y el calumniador y el difamador y el proxeneta y la prostituta y este y aquel. Y yo tenía un libro, así que lo publiqué, pero la motivación era simplemente acelerarme. Por cierto, no estoy a favor de los proxenetas ni nada de eso. No estoy a favor del tráfico de drogas. Estoy en contra de meterlos en la cárcel porque son criminales sin víctimas entre adultos que consienten. Así que acláralo. Dan, ¿cuándo saldrá el volumen 2? Soy tan vago, he estado tan ocupada escribiendo, que no he tenido oportunidad. Tengo suficiente para los volúmenes 2 y 3, pero uno de estos días, tan pronto como consiga un buen asistente de investigación, entonces... Sí, dijiste que Murray Rothbard había llamado socialista a Milton Friedman. Y los libertarios tienden a llamar a todos socialistas, así que sé que sí. Pero, ¿cuál fue la situación real en la que ocurrió? ¿Quién sabe por qué está de vacaciones en el Mont Peleari? Sí, creo que puede ser la nave de allá. Todos están sentados hablando de la implementación de la retención del pacto de retención como una forma eficiente de luchar contra la Segunda Guerra Mundial. Y Jesús, ya sabes, estaba en contra. Y supongo que se levantó y dijo, todos ustedes son un montón de socialistas. Luego lo detuvo. Supuestamente, sin embargo, cuando Friedman contó la historia en Sotro y Elten, dijo, eso significa que dijiste que rodabas un montón de malditos socialistas. Y Murray quiere decir que nunca usaría ese término. Así que básicamente dijo, son un grupo de socialistas. Sí, no estaban hablando de deshacerse de la batería, deshacerse de ser compacto y hacerlo más eficiente. Básicamente, sí. Bueno, una vez estuve en una especie de debate con Milton Friedman y estaba a favor de la privatización de Rhodes y él se opuso amargamente. Y le dije, eres un socialista de la carretera. No le gustaba mucho eso. No puedo entender por qué. Por cierto, Joe, no estabas aquí. Entraste justo después de decir esto, pero me puse de tu lado contra Murray. Con respecto a la opinión de Murray de que el renacimiento de la economía austriaca surgió en 1974, tomé la opinión de 1962 como una pregunta. Sí, señor, sobre la base de todo este movimiento neoclásico de Milton, un cuestionamiento más amplio. ¿Mary alguna vez tuvo contacto con el hijo de Milton, David, o Brian Kaplan, el anarquista neoclásico? Bueno, Brian Kaplan vino a la Universidad Macy's 2, 3, 4 años. Olvido cuántos. Lou, hay más de 1 o 2 años. Era un niño pequeño,
Tal vez al final de la escuela secundaria o al principio de la universidad. Muy pocas escuelas secundarias, ¿verdad? Un tipo muy brillante y he estado involucrado en un debate de larga data con él sobre metodología y tengo que decir que está entre los mejores críticos austriacos porque conoce las cosas mucho mejor que Talakoff, Friedman o cualquiera de estos otros tipos. ¿Conoces a Milton Friedman con esas cosas de que si dos austriacos no están de acuerdo, tendrán que dispararse el uno al otro o algo así? Quiero decir, eso es una tontería. Es decir, también podrías decir que si dos lógicos no están de acuerdo, o dos matemáticos, o dos geómetras no están de acuerdo, tienen que sacar las pistolas o algo así. Es una tontería. Mientras que Bryan Caplan, creo, y en mi artículo digo que es uno de los mejores críticos y lo comparo con Nozick, otro crítico de la economía australiana. Creo que David, en un momento dado, David fue presentado en física y me estaba contando sobre eso. Va a pensar en mudarse a eso. Tal vez podamos conocer gente buena en esto. Por cierto, ¿te diste cuenta de que la imitación de Joe Murray era muy inferior a la mía? No lo sé. Alguien dijo una vez que 2 generaciones de Friedman en economía son, ya sabes, demasiadas. No lo sé. No sé si Murray dijo eso, pero algunas personas dijeron que David Friedman es un anarquista, pero no es un economista austriaco. Y sabes, hay diferencias, pero eso es lo que hace que el mundo gire en torno a las diferencias. Tengo tiempo para una última pregunta. Sí, en la parte de atrás, sí. ¿Crees que Austin es la mejor teoría, verdad? Más fuerte, no puedo oírte. ¿Crees que la de Austin es la mejor teoría? ¿Cierto? Ya sabes, de lo contrario, personas como tú se sorprenden y otros tienen más apoyo público y confianza pública en ustedes. Es un argumento interesante. Si somos tan buenos, ¿por qué no somos ricos o blancos? Hay un tipo, Sherwin Rosen, que escribió un artículo sobre hacer precisamente eso, diciendo, si el austriaco es tan bueno, ya sabes, ¿por qué no eres más popular? O además diciendo, como no eres popular, te equivocas. Y Leland Yeager escribió una muy buena respuesta al respecto. Y también escribió una respuesta al respecto. Es todo un debate que olvido en varias revistas. Creo que apareció en el Journal of Economic Literature con Sherwin Rosen y me olvido de Yeager. Y luego hubo algunos artículos en el Quarterly Journal of Austrian Economics. Entonces, si estás interesado en eso, podrías ver todo ese gran debate. Mi punto y lo que dirían es que estamos realmente en contra del libre mercado porque deberíamos confiar en la visión del mercado. Y la visión del mercado es una especie de recuento de las narices de los economistas. Y lo que estaba diciendo es, bueno, mira, Mozart es menos popular que la música rap. Más gente compra música rap que Mozart. ¿Significa eso que la música rap es mejor que Mozart? Bueno, en cierto sentido, sí, el mercado habla, pero no significa que sea mejor en algún sentido estético. Bueno, sí, hay más neoclásicos y más marxistas que nosotros. Pero, ¿significa eso que tienen razón? No, solo significa que son más populares. Y también hay razones buenas y suficientes para volver a la economía positiva en cuanto a por qué los economistas deberían estar sesgados en contra de la economía austriaca. Y la razón principal es el empleo. Hay muy pocos trabajos para economistas. Si los austriacos se salen con la suya, no habrá Fed. ¿Sabes cuántas personas, cuántos economistas trabajan para la Fed? Si los economistas austriacos se salen con la suya, no habrá leyes antimonopolio. ¿Sabe cuántos economistas actúan como testigos expertos, tanto a favor como en contra, de la acusación y la defensa en casos antimonopolio? Y tú bajas en la lista. Quiero decir, si no hubiera aranceles, no habría legislación de dumping en los casos judiciales sobre si sabes que realmente estamos dumping esto o no. ¿O qué? Estas regulaciones son un proyecto de ley de pleno empleo para economistas, y la mayoría de ellos son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que si sabes, oye, la economía austriaca entra, todos nos hemos ido, tendremos que hacer un trabajo honesto. Bueno, puedes ver por qué no seríamos particularmente populares. Recuerdo una vez que hice esta broma en una conferencia de personas antimonopolio. Dije que hay 3 prisioneros en la Unión Soviética. Y como de costumbre, los presos se reúnen y preguntan por qué estás en la cárcel. Y el primero dijo, bueno, estaba en la cárcel porque llegué tarde al trabajo y engañé al Estado con mi trabajo. Y el otro dijo, bueno,
estoy en la cárcel porque llegué temprano al trabajo y me acusaron de ser morenaza. Y el tercero dijo, bueno, vine a trabajar todos los días exactamente a tiempo. Y me metieron en la cárcel porque era dueño de una casa de lista occidental. Y me reí mucho de eso de estos economistas antimonopolio y conté otro chiste. Dije, bueno, había 3 hombres de negocios estadounidenses, todos en la cárcel y confío en ellos. Y el primero dijo que estaba en la cárcel por cobrar 2 precios más bajos y me acusaron de competencia feroz y precios abusivos. Y el otro tipo dijo, bueno, cobré más que todos los demás y me acusaron de especular. Y el tercero dijo, cobro el mismo precio. Es difícil ver cómo podrías cobrar el mismo precio si este está aquí, pero cobro el mismo precio que todos los demás y me acusan de colusión. Silencio de muerte.